Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo, que se reúne ahí en el 1014 de la Sawyer Road en West Palm Beach, Florida, y el código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, Mensajes de Amor para Salvación. La fecha 4 de julio del 2018. Son las 7:01, hermanos. Es un gran privilegio el estar transmitiendo este mensaje de la palabra de Dios. Gracias a él y gracias a nuestros hermanos organizadores de esta radio por su invitación. El mensaje, hermanos, que estamos transmitiendo semanalmente todos los miércoles en punto de las 7 tiempo del este, se titula ¿Quién es Jesús? El día de hoy estamos ya en la parte 8 de esta serie de estudios, y ahorita estamos hablando sobre el ministerio de Jesús. Antes de iniciar, vamos a tener una oración. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por la vida, porque nos dejas ver un día más, por las innumerables bendiciones que recibimos diariamente de parte de ti, Señor. Sobre todo por ese gran amor que mostraste para con nosotros al morir en la cruz, al derramar tu sangre, Señor, para perdón de nuestros pecados. Ayúdanos. Hay, sin embargo, mucha gente, muchos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, situaciones complicadas en diferentes partes del mundo, Señor. Tú sabes qué es o cuáles son las causas, Padre. Pedimos tu ayuda, Señor, y que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Te damos también muchas gracias. Te damos gracias, Padre, porque hasta ahorita esta radio internet se ha mantenido en pie, Padre. Hay mucha necesidad de que el hombre conozca del Evangelio, Señor. Y este es uno de los objetivos de esta radio, Padre. Bendícelos y ayúdalos a que sigan adelante en esta labor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar un canto, hermanos, y enseguida regresamos. Precioso mi Jesús, que con dolor murió, Él lo sufrió, y vivo yo, rompió los lazos del pecado y me libró. Él lo sufrió y vivo ya. En el viva ya, Él lo sufrió, Cristo lo sufrió, que le vea su faz, Él lo sufrió, en que lo sufrió, y vivo yo. con Él vivo yo, a muerte iba yo, mas Cristo me salvó, Él lo sufrió y vivo ya. Corona de espinas, pues su galardón Él lo sufrió, y vivo yo, un hombre cruel con lanza su costado hirió. Él lo sufrió y vivo ya. Él lo sufrió, Cristo lo sufrió, que le vea su faz, Él lo sufrió, en que lo sufrió, y vivo yo. con Él vivo yo, a muerte iba yo, mas Cristo
me salvó, Él lo sufrió para y que vivo yo ya. Él viva ya. Subió al Calvario el bendito Salvador, Él lo sufrió, Que lo sufrió, y vivo yo. con Él vivo yo. Con dos ladrones fue que mi Jesús murió. Él lo sufrió Para y que yo vivo ya. Él viva ya, Él lo sufrió, Cristo lo para sufrió, que le vea vea su su faz. faz, lo sufrió, Bien que lo sufrió, y vivo yo. con Él vivo yo, a muerte iba yo, mas Cristo me Cristo me salvó. salvó, Él lo sufrió Para y que vivo yo ya. Él viva ya, Él lo sufrió, Cristo lo para sufrió, que le vea vea su su faz, faz. Él lo sufrió, Bien que lo sufrió, y vivo yo. con Él vivo yo, a muerte iba yo, mas Cristo me salvó. Él lo sufrió Para y que vivo yo ya. Él viva ya. Ok, hermanos, estamos aquí de regreso. Antes de continuar con el estudio en esta tarde, vamos a hacer un sumario de lo que vimos la semana pasada, a recordarles de manera brevemente de lo que vimos la semana pasada. Voy a pedirle que abran sus Biblias ahí en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 5 del 16 en adelante. Gálatas, capítulo 5 del 16 en adelante. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, hermanos, aquí está lo que platicábamos la semana pasada, ¿verdad? Las debilidades de las cuales se vale el maligno, ¿sí? Para hacernos caer en sus redes. Esas debilidades somos nosotros mismos, ¿verdad? Están en nuestra carne. Y esas debilidades es lo que dice aquí Pablo, ¿verdad? Lo que son todas las obras de la carne. Y ahí en el 5:22 continúa, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. No dice los frutos, hermanos, dice el fruto. Estas voy a llamarles hábitos, ¿sí? A este fruto del Espíritu, ¿verdad? Nosotros debemos de dar fruto cada día. ¿Sí? Debemos de comprender y entender qué es amor, qué es gozo, qué es paz, qué es paciencia, ¿sí? Para así nosotros cada día que pasa, estar dando fruto. Y en la medida que demos ese fruto del Espíritu, ¿sí? Tenemos capacidad para gobernar, para controlar a la carne. Dice el 5:24, dice, pues los que son de Cristo Jesús, pongamos atención, hermanos, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, hermanos,
La clase o el estudio del día de hoy vamos a tenerlo en base al capítulo 4, ¿verdad? Del capítulo 14 en adelante, ¿verdad? Lucas 4, del 14 en adelante. Vamos a leerlo, hermanos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y cuando oyeron estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Bien, hermanos, vamos a dar un breve comentario. Vamos a regresarnos ahí, ¿verdad? Lucas 4, sí, del 16 en adelante. Ahí dice, ¿verdad? Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas, o sea, la fama acerca de él se divulgan, ¿verdad? Por toda la región. Él enseñaba en las sinagogas, siendo alabado por todo. Esto dice el versículo 15 del capítulo 4. Y en el 16 nos dice que él llega a Nazaret, su pueblo natal, ¿verdad? El pueblo donde él había sido creado, ¿verdad? El pueblo donde vivió hasta antes de el inicio de su ministerio, ¿verdad? Antes de avanzar, vamos a tratar de entender
qué era una sinagoga, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían los judíos en las sinagogas? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo estaba ahí, en ese lugar? Déjenme les leo algo que encontré. Dice, la sinagoga judía probablemente se originó durante el exilio babilónico. Esto es alrededor de 550 o 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, la sinagoga nunca se pensó que llegara a ser un sustituto del templo, pero esta proporcionó a todas las comunidades judías en el exilio un lugar para reunirse, un lugar para escuchar las escrituras leídas y orar. ¿Sí? La sinagoga hasta nuestros tiempos permanece como un factor muy fuerte en cuanto a la preservación de la cultura y la religión judías. Al menos aquí en el área donde yo resido, hay la comunidad judía es bastante grande y podemos ver en algunas de las ciudades principales sinagogas. Bueno, déjenme les repito más, ¿verdad? Las sinagogas en los tiempos actuales son un factor muy importante en la preservación de su cultura y su religión. Las sinagogas se podían encontrar en los días de Jesús en cada ciudad del mundo, donde había suficientes judíos para apoyarlos. El propósito principal de la sinagoga no era el culto público, sino la instrucción en las escrituras y la regulación de la vida social y civil judía. Y esto, claro, en la medida en que el país en el que vivía pudiera permitir el control civil de la sinagoga. En los días de Jesús, el templo en Jerusalén era el principal lugar de culto. Sí, entonces esas eran las sinagogas, ¿sí? Lugares donde se leía la palabra de Dios, donde se escuchaba, donde se aprendía y donde se trataban asuntos que concernían a la comunidad, ¿verdad? Asuntos tanto de carácter social como de carácter civil, ¿verdad? En realidad, principalmente eran asuntos de carácter religiosos. En aquel tiempo, todos los aspectos sociales y judíos y civiles desembocaban en lo que era la religión. Ahora, déjenme les digo. También otra cosa muy importante, ¿verdad? Las sinagogas no eran un lugar para adoración, ¿sí? En los tiempos de Jesús, el lugar de adoración era el templo que se encontraba en Jerusalén. Ok, entonces, ¿de qué manera se llevaban los servicios ahí en la sinagoga? Bueno, para empezar, déjenme decirles, los servicios se llevaban a cabo los sábados. ¿Sí? La congregación se presentaba, o la congregación iba llegando. ¿Sí? A medida que iban llegando, los hombres se sentaban a un lado del edificio y las mujeres tomaban asiento en el otro lado. ¿Sí? Había una separación, ¿verdad?, entre los hombres y las mujeres. Los miembros importantes de la comunidad, ¿sí?, especialmente los ancianos, tomaban asiento en la parte delantera del edificio o del lugar, ¿verdad?, enfrente de la audiencia. No sé si recuerden, ahí eso lo encontramos en Mateo 23:6, cuando Jesús caracteriza a los fariseos como hipócritas, porque competían entre sí por los mejores asientos en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Bueno, pues
A esto se refiere, ¿verdad? Los ancianos se sentaban enfrente de toda la audiencia, ¿verdad? La gente es importante, se sentaban enfrente de toda la audiencia. La mejor información histórica disponible indica que el servicio de la sinagoga probablemente era el siguiente. Vamos a hablar sobre el orden del servicio, hermanos. Al inicio del servicio, toda la congregación recitaba Deuteronomio 6, del 4 al 5. ¿Sí? Vamos a recordar, ¿verdad? Deuteronomio 6, del 4 al 5. Vamos a leerlo, hermanos. Este es la profesión de fe, o era la profesión de fe de los judíos. ¿Sí? El Deuteronomio 6, del 4 y 5 dice de la siguiente manera: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Voy a seguirles leyendo para que vean la importancia que tenía esta confesión de fe entre los judíos, y todavía la sigue teniendo. El versículo 6 del capítulo 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Esta confesión de fe judía ellos le llaman la Shema. La Shema es una palabra judía que significa oír, pero también significa obedecer. Cuando los judíos escuchan esta palabra, ¿sí? Lo que hacen inmediatamente después de escucharla es obedecerla. O sea, las dos acciones van en conjunto: oír y obedecer. Ok, eso era esta confesión de fe, la Shema, era lo que recitaba toda la congregación al inicio del servicio. Vamos a regresar allá a Lucas 4. Ok. Después de haber recitado esta confesión de fe, había una oración congregacional. Después de la oración congregacional había una lectura de una porción del libro de la ley, el Pentateuco. Después había una lectura de una porción de los libros de los profetas. La lectura de una de las porciones del libro de la ley del Pentateuco era regularmente un poco más grande que la lectura o lo que se leía de los libros de los profetas. Se terminaba de leer la lectura. De hecho, en cuanto a la lectura se refiere, cualquier hombre, ¿sí?, de 12 años para arriba, así se recuerdan que ya después de los 12 años ya todos los judíos eran considerados como parte del pueblo, ¿verdad? Eran considerados hombres. Entonces, cualquier hombre podía pararse y leer estas porciones. Después de que se terminaba de dar la lectura del libro de los profetas, un sermón era predicado en base a las escrituras perdón, hermanos, que habían sido leídas anteriormente.
Generalmente la persona encargada de la predicación pues era algún anciano o un maestro, ¿verdad? Lo que ellos llamaban rabí. Y después de esto, ya sea se daba una bendición o una oración recitada. Sí, y después de esto ya el servicio concluía. A la medida en que iban saliendo todos los que se congregaron, daban limosnas para los pobres. También esta era parte importante de la reunión que llevaban a cabo dentro de las sinagogas, ¿verdad? De hecho el encargado de la sinagoga era se le llamaba presidente. El segundo, después de él, era el ministro. El ministro básicamente era el encargado de llevarle a las personas que iban a dar la lectura, de llevarles los rollos, ¿verdad? Ya sea los rollos del Pentateuco, de la ley, o los rollos de los profetas. Y también estaba el encargado de recoger las limosnas para los pobres. Básicamente estos eran los tres personajes que se encargaban de llevar a cabo todo lo relacionado a los servicios dentro de las sinagogas. Pues bien, en base a lo antes dicho, vamos a volver a leer aquí el relato, ¿verdad? Para entender lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice Jesucristo que Jesús llega a Nazaret y, como ya es costumbre de él, entra a la sinagoga, ¿verdad? Le dan un libro, ¿sí? El libro que le dan, el rollo que le dan es el rollo del profeta Isaías, ¿verdad? Y lo abre. Y halla el lugar donde está escrito, ¿verdad? Y comienza a leer. ¿Sí? Cuando acaba de leer, cierra el libro, se lo devuelve al asistente, que es el encargado de entregar y recibir los rollos, y se sienta. ¿Sí? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Había otra costumbre en aquellos tiempos, hermano. Para leer, la persona que se encargaba de leer lo hacía de pie, ¿sí? Pero después de que terminaba de leer, iba y se sentaba. Y si él mismo iba a dar el sermón o una pequeña reflexión de lo leído, iniciaba, pero lo iniciaba ya sentado. O sea, para enseñar lo hacían sentados, ¿verdad? Y aquí es lo que nos está diciendo Lucas, ¿verdad? Después de que cierra el rollo, en el 4:20 dice, después de que cierra el libro, el rollo, lo devuelve al asistente, ¿sí? Y se sienta, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa después? Pues que todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Ok. Déjenme continuar leyendo algo que encontré. Dice, la asistencia a la sinagoga no estaba legislada en la ley de Moisés. Esta era una costumbre y tradición. Y por lo que estamos leyendo, era una buena costumbre, ¿sí? Y aquí vemos que Jesús la hizo su costumbre. O sea, era costumbre que él asistiera todos los sábados a reunirse, a asistir a las sinagogas en el día de reposo, todos los sábados. Ok. Esto le proporcionó a Jesús y más tarde a los apóstoles audiencias listas para el propósito de las actividades religiosas. ¿Sí? Jesús observó el ritual habitual de la sinagoga al pararse para leer y sentarse a predicar. Y lo que lee nuestro Señor Jesucristo lo encontramos ahí en Isaías 61,
Y para entender estos versículos aquí en Lucas, del 16 en adelante, vamos a ver qué es lo que lee Jesús, ¿sí? Solamente lee los 2 primeros versículos, ¿verdad? Vamos a leerlo todo para darnos una idea de lo que dice este capítulo 61 de Isaías. Porque así ustedes se van a dar cuenta qué es lo que había en las mentes de la congregación, o sea, las mentes de los judíos que se encontraban ahí presentes. Isaías, voy a pedirle que abran sus Biblias ahí en Isaías 61. ¿Sí? Son 11 versículos, Isaías 61. Dice así, hermanos: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, planteo del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus labradores y sus viñadores. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. En vez de su vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble de su tierra, y tendrán alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el robo en el holocausto, fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha vuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. ¿Sí? Este es un capítulo altamente mesiánico, hermanos. ¿Sí? Entonces, lo que estaban escuchando de labios de nuestro Señor Jesucristo, estaban escuchando, ¿sí?, sobre el Mesías. Todo el capítulo 61 de Isaías es gloriosamente mesiánico. Predice la era mesiánica como una de libertad, de fortuna y fama para la gente mesiánica. Sí. La intención de este capítulo 61 de Isaías es espiritual, o sea, se debe de entender un significado espiritual al momento de estarlos leyendo. ¿Sí? Y así Jesús lo está indicando. ¿Sí? Pero esta
este pasaje del Isaías 61 está repleto de un lenguaje altamente figurativo, sí, que describe la venganza victoriosa, la superfluidad de la riqueza, el sometimiento de extranjeros y el renombre nacional que el pueblo mesiánico de Dios debe tener. ¿Sí? Durante siglos los rabinos judíos en sus escritos y tradiciones apócrifas habían interpretado las profecías mesiánicas literal y físicamente. Entonces, como podemos ver, esta audiencia, ¿sí?, en ese día, ¿sí?, de reposo, ¿sí?, lo que estaba anticipando era que un Mesías venía de manera literal, ¿verdad?, de manera física. ¿Sí? Ellos estaban oyendo sobre un Mesías literal, un Mesías materialista. ¿Sí? Pero al seguir escuchando y al estar ellos digiriendo todas las palabras que había hablado nuestro Señor Jesús, ¿sí? Nuestro Señor Jesús, en vez de dar una interpretación acostumbrada por los rabinos, hizo algo totalmente diferente, ¿verdad? Jesús hace una afirmación aquí sorprendente, ¿sí? Hoy se cumple esta escritura en tus oídos. Y aquí la palabra griega enfatiza, ¿verdad? O sea, hoy, este día, esta escritura. En otras palabras, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decir es esto, ¿verdad? Este día, esta escritura se cumple en tu presencia. El Mesías del que habla Isaías está ante ti. Yo soy el Mesías. Obviamente los judíos en esta sinagoga de Nazaret esperaban que Jesús interpretara Isaías 61 física y materialmente. O sea, cuando Jesús hablaba de comida, los judíos querían pan y pescado. Cuando hablaba de integridad, cuando hablaba paz, querían que restauraran a un pueblo totalmente quebrantado. Cuando hablaba de libertad, pues quería que los gobernantes extranjeros fueran expulsados de su tierra. Sí, pero hermanos, las circunstancias físicas no son lo que constituye el reino de Dios. Sí, es el carácter el que lo hace. Sí, ahí tenemos dos citas, ahí en Romanos capítulo 13, versículos 14, que dice: mas vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Ahí mismo en Romanos 14 y 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús intentó que la profecía se entendiera como una realización espiritual. Entonces su audiencia quedó momentáneamente atrapada en sus sueños, ¿verdad? Y en sueños de una realización física. Quedaron maravillados de la explicación expuesta, ¿verdad? El orgullo nacionalista judío en esos momentos estaba en su máxima expresión, ¿verdad? Había bastante emoción. Pero de repente alguien en la audiencia reconoce a Jesús, ¿verdad? Y dice: ¿y que este no es el hijo de José? Ahí se empieza a romper el encanto, ¿verdad? Ahí la gente, los pensamientos de las gentes empiezan a tornar de manera negativa. Jesús anticipa, ¿verdad?, el razonamiento de la congregación. Sí, ahí en el 4:23, ¿verdad?, se adelanta, porque sabe lo que ya están pensando. Si les dice: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate
a ti mismo. ¿Sí? Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. En otras palabras, ¿qué quiere decir este refrán? Bueno, imaginemos que una persona con una enfermedad, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene lepra, quiere sanar a otra persona con lepra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues la segunda persona va a decir, ¿me quieres sanar? Tú que tienes lepra, primero cúrate tú mismo tu lepra para que yo así pueda tener confianza en ti y que me puedas sanar. O sea, primero cúrate a ti mismo. Y eso es precisamente lo que quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si este hijo de José es el Mesías, este es el razonamiento de las personas que estaban ahí, de la congregación que estaba ahí, la caridad comienza primeramente en la casa. ¿Sí? Sí, pero no es así, porque Él hace grandes milagros, ¿sí?, en otros lugares. Sí, el razonamiento también dice, esta propia gente, su propia gente de su ciudad debe de ser lo primero. ¿Sí? Y aquí estamos viendo una mentalidad netamente terrenal de estos judíos, ¿verdad? Aquí vemos cómo se expone gráficamente la incredulidad en sus corazones, ¿verdad? Aquí vemos Jesús estaba ofreciendo a sí mismo, pero ellos querían cosas, ¿sí? Querían beneficios terrenales, ¿sí? Aquí también vemos cómo se pone en evidencia la codicia que existía entre ellos, ¿verdad? Los celos, los prejuicios, ¿sí? Entonces le están reclamando dos cosas, ¿verdad? Si tú eres el Mesías, ¿por qué no realizas lo que esperamos del Mesías? Simple y sencillamente, ¿verdad? Libértanos, libéranos, danos en abundancia comida, danos déjanos dominar por sobre todas las naciones, expulsa a los extranjeros de nuestras tierras, ¿verdad? ¿Por qué no lo haces? Y también le decían, tú estás haciendo obras en otro lado, decían a Jesús, pero aquí no lo has hecho. En vez de haberse regocijado de Jesús, que había hecho milagros y había ayudado a personas necesitadas en otros lugares, sí, ellos estaban con envidia, ¿sí? Y después continúa nuestro Señor diciendo, allá en el 4:27, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Antes de continuar con el estudio, vamos a escuchar un canto más. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor.
Señor, hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Oh, ok. Estamos de regreso. Ok, continuamos. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Este relato lo encontramos ahí en Primera de Reyes, capítulo 17. Para que entendamos muy bien de lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo, hay que leer el 17 y el 18. De hecho, para que se dé una idea de la situación que prevalecía en el pueblo judío en esos tiempos, voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 y 18. Lo voy a leer, hermanos. Dice, cuando Acab, este era el rey en ese tiempo, vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Y él le respondió, al 18, hermano, dice, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Sí, aquí que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo, Dios vino al pueblo judío. Sí. Pero también Dios, por medio del profeta, se dirigió a esta viuda. ¿Sí? El pueblo judío lo rechazó. Pero esta viuda, que no era judía, era gentil, lo aceptó. Escuchó al profeta. ¿Sí? Y da otro ejemplo, ¿verdad? Allí en el 4:27 dice, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ese relato lo encontramos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿verdad? Del 1 en adelante. Dice el capítulo 5, versículo 1, dice de la siguiente manera, Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Es lo mismo, ¿verdad?, que les está diciendo, es otro ejemplo. Sí. Y también, ¿qué les está diciendo Jesús? Bueno, muchos en ese tiempo, el pueblo judío no lo escuchó, a pesar de los constantes llamados que les hacía, ¿verdad? Pero solamente este leproso, que no era judío, ¿sí? Era asirio, que no era judío, era gentil, ¿sí? Fue curado al escuchar, ¿sí?, el llamado de Dios, ¿sí? Y ahí sí ya la gente se tornó lleno de ira. Estaban furiosos, hermanos. Toda la congregación estaba furiosa. Y Jesús había expresado lo siguiente, ¿verdad?
en estos versículos que acabamos de analizar. Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Pero hombres y mujeres de todas las razas, culturas, generaciones o niveles sociales que confían en Dios y reciben a sus mensajeros, recibirán a su vez su aprobación. Pero la gente de Nazaret no entendía o no quería entender esta doctrina. De hecho, las tradiciones judías apócrifas sostenían que Dios había creado a los gentiles para ser combustible para los fuegos del infierno. Sí. Ese era el concepto que tenían los judíos de los gentiles, ¿verdad? Simple y sencillamente combustible para los fuegos del infierno. Y aquí estamos viendo cómo el hijo de José, el joven que se había creado, que se había criado en esa localidad, sí, aquí vemos cómo no hace nada, no realiza milagros en beneficio de su comunidad, de su propia ciudad. Vemos cómo emite promesas mesiánicas, ¿sí? Y reclama su cumplimiento, ¿sí? En él, ¿verdad? Y además, ¿sí? Vemos cómo Jesús tiene la audacia de inferir que Dios podría favorecer a los gentiles por encima de los judíos. Y no, definitivamente esto acabó por enfurecer a los judíos. Ya estaban completamente furiosos, llenos de rabia. Sus corazones estaban totalmente envenenados, ¿sí? El mensaje de la cruz y la universalidad del evangelio serían a la postre dos doctrinas que los judíos rechazaban absolutamente, ¿verdad? Convirtiéndose estos, la doctrina del mensaje de la cruz y la doctrina de la universalidad del evangelio, en piedra de tropiezo para ellos. Como podemos ver aquí, la reacción de estos judíos simplemente prueba su incredulidad, ¿verdad? Obviamente ellos no creían en Isaías ni en ninguno de los profetas, ¿verdad? Recordemos que desde el inicio de los tiempos hubo profetas que hablaron de este momento, ¿verdad? De la era mesiánica, del Mesías. ¿Y qué es lo que pasa después de que la gente se enfurece, de que la gente ya está llena de rabia, sus corazones totalmente envenenados con enojo? Bueno, pues lo toman, y yo me atrevo a decirles que lo toman violentamente, hermano. ¿Sí? Lo agarran dentro de la sinagoga y lo sacan violentamente afuera de la ciudad. Lo llevan a la cumbre, ¿sí?, del monte sobre el cual estaba edificada Nazaret, y para de ahí matarlo. O sea, lo agarran, lo sacan de la sinagoga con el objetivo de matarlo. ¿Sí? Pero, ¿qué dice ahí el versículo 30? Dice, pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Todavía no era su tiempo, hermanos. Todavía no cumplía con su mensaje, ¿sí? Aquí no se nos dice cómo ni de qué manera logró escabullirse de toda esta gente llena de ira, ¿sí? No se dice cómo, simple y sencillamente que pasa por el medio de ellos y se va.
Después de ahí, hermanos, sigue con su ministerio, ¿verdad? Y ahí en el 4:31, sí, vamos a leer, continuar leyendo, 4:31 al 37. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje, sí, esto es, su palabra era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: «Déjanos. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios». Jesús entonces lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Vemos que después de los sucesos que pasaron en Jerusalén, en Nazaret, ¿sí? De ahí se traslada a Capernaum, es una ciudad de ahí mismo, de la región de Galilea, ¿verdad? Y también lo mismo, hermanos, de aquello que hizo costumbre, ¿verdad? Enseñar los sábados en las sinagogas. Y ahí el 4:32 dice: todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Acuérdense que el mensaje de los profetas iniciaba: palabra de Dios es esta, ¿verdad? Palabra del Señor es esta. El mensaje de los rabís, ¿sí? de los fariseos, de los maestros, en aquel tiempo iniciaba de la siguiente manera, ¿verdad? Palabra de la ley es esta, ¿sí? Pero el mensaje de nuestro Señor Jesucristo decía de la siguiente manera: yo les digo, ¿sí? Yo les digo, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí, hablaba con autoridad, ¿verdad? Un mensaje totalmente diferente al de los profetas, un mensaje totalmente diferente al de los rabís, ¿sí? A los estudiosos de la ley de Moisés, ¿sí? Un mensaje que reflejaba la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y todos se admiraban. De él, por eso, ¿verdad? Todos sentían gran admiración de él. ¿Y qué es lo que pasa ahí en el 4:33? Bueno, ahí dice que ya estaban en la sinagoga, ¿sí? Y de repente, ahí dentro de la sinagoga, ¿sí? Dentro de la sinagoga, dentro del servicio, estaba un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio inmundo, ¿verdad? Y ahí dentro de la sinagoga, les estoy recalcando esto, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? De ahí dentro de la sinagoga gritaba a gran voz y decía: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret?
has venido a destruirnos, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Hermanos, el tiempo se nos ha acabado. Pasa rápido. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a iniciar aquí, ¿verdad? En el versículo 34 del capítulo 4. Vamos a hablar sobre los demonios. ¿Qué entendemos? ¿Sí? Por ello. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Hasta la próxima, hermanos.